Señoras, señores, sean todos bienvenidos una semana más a esta cita de cada viernes. Vamos a comenzar a hablar con todos ustedes y, como siempre, lo hacemos echando un poquito la mirada atrás de las cosas que han ocurrido en nuestro pueblo durante toda esta semana. Si bien es verdad, la semana en sí ha sido muy pobre en noticias. Pobre por cuanto que se puede hablar de que apenas si ha habido actividad en muchos aspectos, y es que todo estaba condicionado a este puente de Todos los Santos. Pero sí tenemos que darle, con motivo justamente de este puente y anterior, un dato importante. Quizás la noticia más importante no corresponde de lunes a viernes, sino tuvo lugar el pasado domingo, que fue cuando se inauguró oficialmente el Stock Factory y la primera feria agroalimentaria de nuestro municipio. De entrada hay que catalogarla ya como éxito, solamente de entrada, decirles que para las tres partes que estaban comprometidas con ello, es decir, público, expositores y organización, la palabra era éxito. El domingo estaba aquello de una manera tremendamente abarrotado y, lo más importante, muy interesadas las personas en lo que allí se estaba exponiendo, teniendo en cuenta que aquel material era proveniente del estocaje de años anteriores de esas empresas. Posiblemente por ello es por lo que el precio era muy minoritario con respecto al que tenía cuando estaba expuesto en esos comercios, y ello, lógicamente, congregó a muchísimas personas que, merced a esos buenos precios, podían comprar bastante más de cosas que, al igual en muchos casos, no le eran suficientemente interesantes, pero de alguna manera le podían servir. Si bien es verdad, si hablamos de moda, posiblemente no era a la última, pero sí podía ponerse, porque tampoco en estas modas que estamos viviendo actualmente, tampoco hay tanta diferencia de un año a otro, se puede decir, en la corriente del vestir. Otra cosa es distinta en lo que tengamos que mirar de muebles y demás, porque ya saben que no todos los muebles ocupan el mismo lugar en la casa, ni todas las casas pueden albergar los mismos muebles. En fin, todo esto es susceptible de la necesidad, lógicamente. Pero tuvimos gratas sorpresas, y una de ellas es la que nos supuso ver cómo las personas que estaban viendo ese Stock Factory se estaban fijando de una manera tremendamente interesada en los productos de la huerta. Parecía como si no hubiesen visto en ningún caso unas calabazas como las que vieron allí, como tampoco habían visto patatas como las que vieron allí, ni productos como los que estaban allí. Tanto es así que el hortelano tuvo que dar un montón de viajes para compensar la necesidad que mucha gente tenía de llevarse granadas, por ejemplo, algo tan normal en esta tierra, pero se ve que es tan escaso en otras. De eso vamos a hablar esta tarde, con alguien que sabe mucho de eso y que está haciendo un estudio importante sobre el tema de la granada y también sobre el tema de la huerta castreña. Pero quiero decir, retomando el tema, que si bien es verdad que eso pues llamó muchísimo la atención a las personas, no es menos cierto que todos los productos expuestos en su conjunto, hombre, también es verdad que uno más que otro, pero casi todos los expuestos en su conjunto pues fueron tan atractivos como que hicieron que ayer día 1, estuviese de nuevo lleno ese lugar de las antiguas cooperativas Ituci. Esto nos hace pues pensar, esto se nos hace pensar y hay que darle lógicamente lo que el pueblo quiere. Un Stock Factory no se puede hacer todos los meses. Posiblemente eso fuese antinatura y también anticomercio, posiblemente se hiciesen los comerciantes su propia competencia, ¿no? No sería bueno, pero sí sería bueno que ese modo de articular un espacio se pensase en qué hacerlo para que estuviese continuamente siendo usado en temas comerciales. No hablo de exposiciones mensuales, hablo de otras cosas, de las cuales vamos a hablar con Alfonso Calero una vez que se sienta aquí en este plató. Pero ahora es tiempo de continuar. Les digo, eso fue lo más importante de la semana. Lo siguiente lo tenemos justamente en el puente, que mucha gente está disfrutando. Por ejemplo, está disfrutando la coral Alfonso Díez el Sabio, que esta mañana les he podido entrevistar desde la radio, que se encuentran en Ávila y en Segovia.
hoy han actuado justamente en la catedral de esa última ciudad. Van a regresar el próximo domingo y también se conmemoró ayer, ya lo saben, el Día de Todos los Santos, con lo cual las terrazas, los bares, todo el mundo en la calle, porque era día obligado de visita al Camposanto y también día obligado de estar en familia. Hoy la Eucaristía, como cada año, también ha estado en el Camposanto, pero con una novedad. Por primera vez en la historia del coro capilla ha estado interpretando en el cementerio el Miserere, justamente durante la Eucaristía y anterior a ella misma. En fin, esto es lo que podemos decirles de la actualidad, que es importante, pero no me quiero dejar este editorial sin hacerles a ustedes partícipes de una inquietud personal, y me imagino que una inquietud que tienen muchísimas personas, pero que posiblemente no tengan esta oportunidad de salir en un medio de comunicación y hacerla pública. Verán ustedes, hoy he podido observar como ya salía humo de algunas chimeneas, y ello me ha hecho pensar en algunas cosas. Pensar, por ejemplo, que para que eso esté oliendo a leña quemada, ha sido necesaria la corta, o sea, la poda y después el almacenamiento. Y mi pregunta es la siguiente: ¿se almacena adecuadamente la leña en los domicilios y, mucho más importante, en las naves o en el campo? Háganse esta pregunta, porque al igual todos estamos contribuyendo a que un insecto muy dañino para el olivo se esté propagando en campañas y haciendo mucho daño a los olivares que están cercanos al municipio. Estamos hablando de la palomilla del olivo. Piensen ustedes si estamos haciendo un claro favor a la agricultura o, por contra, estamos haciendo simplemente un bienestar para nuestro domicilio y nuestro cuerpo. Creo que debemos de pensar todos en todos. Si yo he de estar a gusto en mi casa, no tengo por qué hacer que otra persona esté pensando que al igual su olivar va a estar a disgusto. Simplemente con observar varias normas, apilar, echando sus debidas condiciones, su plástico, su gasoil y también los polvos que hay para estas maderas. Digamos que apreciando simplemente las cuatro cosas básicas, se olvida uno del problema de la palomilla, pero hay que pensar en ello cuando lo estamos apilando. Por eso esta tarde, al ver el humo, pensé que tenía la necesidad de comentarlo con ustedes para hacerles partícipe de este pensamiento y también hacerles partícipe de que posiblemente todos estemos cometiendo el mismo error. Así pues, si son tan amables, háganse esa reflexión que yo, repito, me he hecho, porque al igual podemos ayudar a que personas que están haciendo ese apilamiento de leña la haga adecuadamente. Bien, dicho esto, comenzamos. Tiempo de entrevista, y esta tiene hoy un invitado especial, un hombre en cuya persona tiene la dualidad de dos cargos. Es presidente de dos estamentos al mismo tiempo. Uno es presidente alcalde de Espejo y por esa condición es presidente también de la Mancomunidad del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba. Estamos hablando de don Francisco Antonio Medina, al cual saludamos. Bienvenido. Gracias, Luis. Buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Estamos en unos momentos delicados, Francisco Antonio, unos momentos muy convulsos en todos los aspectos, sobre todo en el económico, pero no quiero dejar también pasar el político. ¿Qué está pasando con la Mancomunidad? Porque tenemos entendido que está atravesando los lógicos momentos difíciles de la economía, pero además, ¿qué está pasando? Pues como bien comenta, estamos viviendo una situación muy difícil que los primeros que la están sufriendo son los propios ayuntamientos, y teniendo en cuenta que lo sufren los propios ayuntamientos, porque yo creo que eso repercute de alguna manera en otras administraciones, no lo voy a llamar secundarias, pero al menos periféricas de los propios ayuntamientos. Instituciones como las mancomunidades, que además son de creación voluntaria por parte de los ayuntamientos, pues están sufriendo muchísimas dificultades para mantener incluso el propio personal, para desarrollar muchísimos proyectos,
por diversas circunstancias. La primera, sin duda, es la dificultad económica de los ayuntamientos. Si yo no puedo, en este caso cualquier ayuntamiento está teniendo dificultades para pagar la nómina de sus trabajadores, para poder prestar todos los servicios, al nivel de servicio que estaba prestando hasta ahora, difícilmente puede continuar con una aportación a otro ente, como por ejemplo las mancomunidades, independientemente de la necesariedad o de que sigan siendo necesarias las mancomunidades en los diferentes programas que dentro de ellas se siguen desarrollando, pero los ayuntamientos de alguna manera se van planteando la necesidad precisamente también de no poder hacer esas aportaciones. Yo creo que las mancomunidades, a pesar de ese anteproyecto de ley, el famoso anteproyecto de ley de racionalización de la administración local, se va a tramitar por parte del Partido Popular, incluso a pesar de ese anteproyecto, donde se pone en duda la continuidad de las mancomunidades, o al menos la continuidad de las mancomunidades que no sean viables económicamente, porque todavía no sabemos qué criterio es el que se va a seguir para fijar la viabilidad de estas agrupaciones voluntarias de municipios. Pero, como digo, incluso a pesar de ese anteproyecto, yo creo que las mancomunidades pueden morir de hambre, pueden morir de inanición. De alguna manera, precisamente por esa necesidad que están atravesando los ayuntamientos, pues puede que además no sea prácticamente necesario ni ese anteproyecto del Partido Popular. Yo creo que incluso los propios gobernantes o el propio Partido Popular en el Gobierno se está dando cuenta de que posiblemente no tenga necesidad ni de disolver esas mancomunidades, que no sean viables económicamente, sino que son los propios ayuntamientos, y hace poco hablaba con algunos alcaldes, en este caso de la Campiña Sur y de otras mancomunidades de la provincia, que se están planteando muy seriamente su participación dentro de las mancomunidades. Lógicamente, el morir de inanición también significa morir de poca gestión, porque indudablemente todos sabemos que un ayuntamiento tiene poquísimos recursos en estos momentos, pero no es menos cierto que en estos momentos también hace falta más imaginación que dinero, siendo el dinero importante, eso está clarísimo, pero lógicamente cuando esto se plantea ante una mancomunidad no hay posibilidad de hacer autogestión sin necesidad de aportación. Sería prácticamente imposible en este momento, manteniendo un mínimo de personal, que sería prácticamente el gerente y alguien, un auxiliar administrativo, para gestionar los programas que actualmente nos llegan subvencionados, sobre todo por parte de la Junta de Andalucía. Ese sería prácticamente el mínimo con el que podría funcionar una mancomunidad. No supondría un gasto excesivo para los ayuntamientos, pero como tú bien has dicho, la viabilidad de las mancomunidades o el hecho de que tengan futuro, de alguna manera, precisamente es eso, el hecho de que tengan programas necesarios para los ayuntamientos. Si estamos hablando de que los ayuntamientos están atravesando un mal momento, la idea de las mancomunidades no es otra cosa que ahorrar gasto público a los ayuntamientos. Que con pocas personas, o centralizando ese servicio, o mancomunando ese servicio en un organismo como la mancomunidad, pues se pueda desarrollar, desde allí se pueda desarrollar ese mismo servicio que se está multiplicando por 5 en cada uno de los ayuntamientos de la mancomunidad, y que ese gasto también se está multiplicando por 5. Esa es la idea de la mancomunidad, de desarrollar ese tipo de programas. Yo en eso soy optimista, pero claro, tenemos un problema, y es que estamos viviendo día a día. Estamos gestionando económicamente más que políticamente, estamos viviendo el día a día, y los ayuntamientos, pues claro, no ven de alguna manera, o no podemos ver más allá de esas 24 horas o de 48 horas, o ese mes que tenemos, o los días que nos faltan para pagar la nómina, o para pagar el recibo de la luz, o para cumplir fundamentalmente, por desgracia, y teniendo en cuenta las circunstancias, con la deuda pública, con el pago de los intereses de la deuda de cada uno de los ayuntamientos, y no vamos más allá. No estamos precisamente, como tú dices, poniendo en marcha esa imaginación tan necesaria para que se hagan también imprescindibles las mancomunidades. Hoy en día se están viendo ejemplos de cosas que están ocurriendo en municipios que, al igual al presidente de la mancomunidad, se le ha podido, digamos que pasar por la cabeza, extrapolarla al resto de los municipios y hacer algo en conjunto dentro de esa mancomunidad. Le estoy hablando de lo que está pasando en Castro, de este Top Factory que últimamente se inauguró el pasado domingo, ¿no? Y no quiero poner esto como ejemplo, quiero poner esto como posible ejemplo de otra actividad distinta que desde la mancomunidad se pudiese llevar a cabo y que afectase beneficiosamente, lógicamente, a todos los municipios. Por eso decía anteriormente que pienso que es momento más de imaginación que de dinero, ¿no? Yo creo que es momento de aunar esfuerzos. Yo creo que es momento de que todos nos demos cuenta de que no con mucha inversión, no con una inversión tampoco de alguna manera desmesurada, con una colaboración por parte entre la administración y las asociaciones, en este caso en Castro del Río,
felicitarlos precisamente porque yo creo que es una actividad muy acertada, donde esa colaboración que se ha dado en Teuteca entre la Asociación de Empresarios y el propio Ayuntamiento, yo creo que es algo que se podría generalizar en toda la Mancomunidad, en todos los pueblos de la Mancomunidad, precisamente porque en estos momentos esa necesidad de aunar esfuerzos, esa necesidad de unidad entre todos los estamentos, sean públicos o privados, es lo que nos puede sacar un poco hacia adelante. Yo he podido tener la oportunidad, estuve en la inauguración, también estuve ayer tarde, de comprobar precisamente ese acierto, el que la gente responde, que las personas responden a este tipo de iniciativa. No es para hacerlo, evidentemente, no es para hacerlo muy continuo, porque como tú bien has dicho, eso iría en detrimento precisamente del tejido empresarial también o del tejido comercial de la localidad, pero es muy atractivo este tipo de iniciativa, una vez al año o 2 veces al año, a lo mejor aprovechando efectivamente los cambios de temporada, precisamente para dar a conocer muchas veces lo que parece que cuando pasas por la calle, incluso en tu propio municipio, no te resulta atractivo. Sin embargo, cuando lo ves en un escaparate, como puede ser efectivamente esta primera feria agroalimentaria o este primer factory de Castro del Río, pues pasa a ser muy atrayente no solamente para los vecinos, incluso del propio municipio, sino de muchos otros municipios que hemos visto aquí, yo he visto personas de Baena, he visto muchísimas personas de Espejo, de otros municipios, que la verdad es que se han visto gratamente sorprendidos por este tipo de iniciativas. Yo tuve la ocasión personalmente tanto de felicitar a José Luis, al alcalde, como a Juan, como presidente también de la Asociación de Empresarios. Sabemos que, como tú dices, ahí se necesita mucho esfuerzo, se necesita muchísima imaginación, desde aquí animar al sector empresarial, pero no solamente al sector empresarial de Castro del Río, sino a todo el sector empresarial de la comarca, de nuestra mancomunidad, precisamente para que se pongan en marcha este tipo de iniciativas. A eso voy. El alcalde de Espejo y presidente de la Mancomunidad, ¿qué bombillas se le ha encendido en este momento? Si es que se le ha encendido todavía alguna, porque realmente hace poco tiempo de esto, ¿no? Yo creo que no hace mucho tiempo, yo creo que prácticamente en cada municipio se realizaba alguna feria de muestras. Nosotros llevamos sin organizar, en este caso el Ayuntamiento de Espejo, llevamos sin organizar, creo que fue desde el año 2003, creo que fue la última feria de muestras. Tenemos una pequeña feria de muestras a nivel de la celebración de la matanza tradicional del cerdo, pero no es nada equiparable a lo que se hizo, por ejemplo, en ese año 2003, dando a conocer fundamentalmente lo más representativo del tejido comercial y del tejido empresarial de la localidad. Por desgracia, en estos últimos años, de alguna manera, se han ido, como diría yo, no se ha insistido en continuar con este tipo de ferias. Estamos viendo como en otras provincias, como por ejemplo Jaén o como por ejemplo en Sevilla, siguen dándose en muchos municipios las ferias multisectoriales, y desde aquí yo creo que tendríamos que retomar el tema. Tendríamos que retomarlo revistiéndolo también de alguna manera o buscándole la fórmula para que sea atractivo. ¿Cuál es la fórmula que sea atractivo? Como tú bien has dicho, pues la fórmula de ser atractivo es que, teniendo en cuenta las necesidades que se están atravesando por muchas familias de nuestra comarca, pues está claro que dejando un poquito al lado lo que son las modas, porque claro, la moda es como los móviles, va cambiando prácticamente cada 3 meses o cada 6 meses, ya ni siquiera dentro de cada año, van cambiando, se deja un poquito al lado eso, se busca o se fijan las prioridades dentro de la familia y se busca algo barato, algo de buena calidad, porque sabes que es algo cercano, no es algo que te venga de lejos, sino que te lo está vendiendo tu propio vecino, alguien que conoces, que sabes que existe esa cercanía, que tiene esa necesidad de comprar también algo barato y que al mismo tiempo, como tú también bien dices, pues dentro de esa feria o de esa primera feria agroalimentaria prácticamente parece que se descubren cosas que parece de alguna forma que tendríamos que tener ya como, no sé, como algo muy normal, como algo cotidiano y que sin embargo sigue sorprendiendo a la gente. Francisco Antonio, hoy se inaugura Expo Guadiato. Como verás, estoy dándole vueltas al mismo tema porque quisiera que la entrevista de hoy sirviera para que se llevase el presidente de la Mancomunidad una idea de que esto es posible, una idea de que desde la Mancomunidad se pueden hacer cosas y no necesariamente desde la aportación de los ayuntamientos o de la mucha aportación de los ayuntamientos. Te expongo, hoy se inaugura Expo Guadiato, es la 11ª o la 12ª edición de esta feria. Tienen una cantidad de unos 18.000 visitantes como tope y como meta para este año en cuestión, pero tienen un reto importante, y es que los municipios del Guadiato puedan ser más conocidos al mismo tiempo que más visitados, porque
Recordemos, si algo tiene que dar dinero hoy en día, eso es el turismo. Y lógicamente el turismo hay que presentarlo. Reitero, no sería bueno que desde la Mancomunidad se hiciese algo en conjunto, tipo, por ejemplo, Expo Guadiato, para reivindicar el papel de esta mancomunidad que está languideciendo de pobreza. Estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que incluso tenemos más potencialidad que lo que puedan tener efectivamente, incluso mancomunidades como la del Guadiato, que de alguna manera se puede calificar como una mancomunidad, no digo rica, pero una mancomunidad un poco que se sale de lo que puede ser el término medio del resto de mancomunidades de la provincia, porque tradicionalmente y durante muchísimos años han recibido ayuda, sobre todo a través del MINER, efectivamente, teniendo en cuenta esas circunstancias especiales de estos municipios que tuvieron que abandonar fundamentalmente la minería, reciben este tipo de ayuda, de fondos fundamentalmente, de fondos europeos, y que eso le hace estar en este momento en una situación posiblemente mejor que la que estemos atravesando en otras mancomunidades. Pero independientemente de eso, porque tampoco sabemos cuánto van a durar efectivamente también esos fondos, independientemente de eso, yo creo que incluso tenemos más potencialidades que lo que puedan tener este tipo de mancomunidades, tanto en patrimonio como en el sector agroalimentario. No hablo ya efectivamente de otro tipo de turismo, porque en el Guadiato estaríamos hablando de turismo de sierra o un turismo diferente al que puede ser el de la campiña, pero yo creo que tenemos que ofrecer más incluso precisamente que este tipo de mancomunidades. Y tenemos que aprender porque, como tú bien dices, muchas veces nos quedamos atrás con iniciativas que se han ido desapareciendo, y nos quedamos atrás respecto a mancomunidades que es verdad que tienen esa necesidad, saben que tienen que darse a conocer, saben que tienen que emplear esos fondos precisamente porque no saben hasta qué momento van a durar los fondos europeos, pero que tenemos que aprender de ellos, y tenemos, yo, como he dicho anteriormente, mejor potencialidad que lo que puedan tener efectivamente estos municipios. En el sector alimentario, el sector de patrimonio, tenemos Torre Paredones, tenemos el patrimonio de cada uno de los municipios, tenemos el río, por desgracia no digo explotado, sino aprovechado como se debiera, y yo creo que tenemos esa potencialidad que podríamos aprovechar. ¿Para eso qué se necesita? Pues para eso se necesita ni más ni menos, de alguna forma, el hecho de que la administración pública y en este caso las asociaciones privadas se pongan de acuerdo. Tenemos mucho que ofrecer. Esta misma iniciativa realizada en Castro del Río se puede extrapolar a nivel mancomunado. Yo creo que se puede hacer una magnífica feria, se puede ir rotando, evidentemente, se puede ir rotando en cada uno de los municipios, y se podría hacer una magnífica feria dando a conocer todo lo más representativo a nivel de mancomunidad, porque yo creo que este tipo de iniciativas tienen que ser, por ejemplo, a nivel turístico, tiene que plantearse un paquete turístico de la propia mancomunidad, independientemente de la labor que se haga de promoción turística de cada uno de los municipios, e igual que se habla del turismo de otros sectores, como puede ser la agricultura, como puede ser el aprovechamiento, en este caso, de nuestro patrimonio, como puede ser el río, en definitiva, muchísimas esas potencialidades que yo creo que todavía a estas alturas no hemos sabido aprovechar. Pues ojalá, y que si al menos este rato de conversación sirve para aclarar un poco las ideas de un hombre que, porque, lo he dicho anteriormente, porque la muerte por inanición, por pobreza de esta mancomunidad posiblemente esté minando su propia autoestima. Es lógico, porque me imagino que sentirá impotencia el presidente cuando se presenta ante los trabajadores para decirles, señores, que esto o finaliza, o se acaba, o revienta, ¿no? Es frustrante, estamos viviendo una época, sabíamos ya perfectamente todos los que nos presentamos en las últimas elecciones, y ya hablo a nivel local de cada ayuntamiento, sabíamos que la situación era complicada, sabíamos que no se iba a poder mantener fundamentalmente el nivel de servicios que podía haber anteriormente, sabíamos que se iba a cortar el grifo de subvenciones de otras administraciones, fundamentalmente de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial, y a partir de ahí sabíamos que iban a ser tiempos complicados que, como he dicho anteriormente, si ya lo son para los propios ayuntamientos, mucho más para esos organismos que dependen de la aportación de los propios ayuntamientos. Y sí, la verdad es que sí, que es frustrante en el sentido de que crees que se puede hacer mucho más en ese sentido, y que también falta, de alguna manera, yo creo que todavía no ha calado suficientemente ese sentimiento mancomunado en esta comarca. Hay un sentimiento posiblemente que sea mucho más fuerte en otras
en otras zonas de la provincia de Córdoba, pero que incluso en esas zonas también de la provincia de Córdoba, y ponía como ejemplo la Campiña Sur, que llegó y allí ha llegado a un nivel de servicio yo creo que bastante alto dentro de la propia mancomunidad, en estos momentos también está atravesando una situación muy difícil, como digo, como consecuencia de esa propia situación económica de los ayuntamientos. Pero claro, evidentemente, pero vamos, esa frustración que ya sentimos en los propios ayuntamientos, esa frustración de no poder dar el empleo que podíamos dar anteriormente y que los vecinos están llamando todos los días a la puerta, esa misma frustración de no poder poner en marcha muchos más servicios o la infraestructura que necesitan cada uno de los municipios, pues se traslada todavía, yo creo que se multiplica por 5 cuando tienes que desarrollar proyectos en la propia mancomunidad, planteándose, y ya es necesario, yo creo que no pueden pasar más de 2 semanas, no puede pasar más de este mes de noviembre, planteándose una reunión de urgencia de la Comisión de Gobierno para establecer cuál va a ser el futuro de la mancomunidad. Ten en cuenta que es una mancomunidad que actualmente tiene una deuda, o los ayuntamientos tienen una deuda con la propia mancomunidad, aunque no sé si la palabra es los ayuntamientos mantengan una deuda con la mancomunidad, porque la mancomunidad son los propios ayuntamientos, de más de 400.000 euros, y con ese dinero habría futuro para la mancomunidad, pero claro, un futuro ligado siempre al desarrollo de programas necesarios. Si no, hay que plantearse lo que piensa muchísimos alcaldes. Mire usted, si la mancomunidad es necesaria, si va a desarrollar proyectos que a mí particularmente me interesan y que a mí particularmente van a suponer un ahorro de gasto público en el propio ayuntamiento, vamos a tirar para adelante. Si no, no tendría sentido continuar con la mancomunidad. Bien, pues hablemos de Espejo, hablemos de Francisco Antonio, alcalde de Espejo. ¿En qué medida ha perjudicado al Ayuntamiento de Espejo la implantación de ese parque de electricidad, de placas eléctricas? Y atención a la pregunta que he dicho, ¿en qué medida ha perjudicado, ¿no? Lo que se presumía que iba a ser maná, justamente es todo lo contrario. No sé exactamente a qué te refieres, Luis, pero no en ese sentido. Justamente a que las placas fueron recibidas como un maná, digo, por lo que iba a reverter en empleo, en impuestos y en demás, y ahora ese sector está atravesando un problema realmente importante que está siendo no bien entendido ni recibido por las propias empresas que lo están llevando a cabo, y por ende también están perjudicando en la recepción de esos pingües beneficios a base de impuestos a los ayuntamientos. Realmente lo que se ha dado precisamente no es, como digo, no es que estemos entrando en una dinámica yo creo que estamos entrando en una dinámica no de recesión de alguna manera, referente a este tema, sino que estamos entrando en una dinámica de que es necesario un cambio fundamental en el tema de las energías renovables. Yo creo que siguen siendo muy necesarias, yo creo que sigue siendo algo muy bueno para los ayuntamientos. Ya en los planes de ordenación territorial del sur de Córdoba se ha limitado de alguna manera las zonas en las que es posible la instalación de este tipo de iniciativas de energías renovables, fundamentalmente de fotovoltaica o de energía termosolar, pero, como digo, siguen siendo muy necesarias para los ayuntamientos. Yo creo que es una fuente importantísima de financiación para una región como Andalucía, es un potencial que tenemos también muy importante y que no sé por qué a nivel político se ha paralizado de alguna manera o se han puesto tantas trabas a que continúe efectivamente desarrollándose este sector. En su momento en Espejo hubo estas iniciativas que no se han parado. Pero claro, estamos hablando de que en su momento se pagaba unas primas, unas subvenciones de 41 céntimos por kilovatio producido, y que esas primas, esas subvenciones del gobierno evidentemente ya no se pueden mantener, al contrario, prácticamente ya están a cero, y lo que se está produciendo es el efecto contrario, que se está agravando con más impuestos precisamente a este tipo de iniciativas. No quiere decir que la iniciativa privada en ese sentido no exista, la iniciativa privada todavía le cuadran los números. Para seguir invirtiendo en los municipios. Ahora mismo hay la posibilidad de casi 50 megavatios, teniendo en cuenta que ahora mismo en Espejo ha instalado unos 30, hay la posibilidad de otros 50 megavatios en mercado libre, o sea, no está sujeto a subvenciones del gobierno, pero al mismo tiempo también se ve perjudicado por la falta de infraestructura de nuestra propia región para absorber esa energía que se produce. Hace poco tuvimos varias reuniones, entre ellas una con el director de Red Eléctrica en Sevilla,
y una de las cuestiones que más frustración me daba precisamente era que no se estaba invirtiendo en esa infraestructura, en esas líneas eléctricas que se necesitan para evacuar la electricidad, porque no estamos hablando, en este momento yo creo que tenemos que mirar un poco más lejos, no estamos hablando de que la electricidad o la energía que se produce en nuestros municipios, que se pueda producir en los municipios de Andalucía, sea únicamente para Andalucía, porque claro, estaríamos hablando de que ahora mismo a lo mejor no es tan necesaria, con el parón que hay en el sector de la construcción, con el cierre de muchísimas empresas, con esa paralización, como he dicho, del sector residencial, pues ahora mismo no se necesita tanta energía, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que este tipo de empresas, y la última fue una empresa de electricidad noruega, la que se interesó precisamente por invertir en Espejo, este tipo de empresas lo que quieren es producir para vender fuera. Quieren producir en España, igual que nosotros exportamos y ahí importamos al mismo tiempo electricidad, exportamos a Marruecos e importamos electricidad de Francia, pues lo que quieren ellos de alguna forma es exportar esa electricidad al resto de Europa. Ahora mismo hay una necesidad importante en otros países, entre ellos Alemania, y quieren exportar esa energía. Por eso digo que habría que replantearse muy seriamente a ver qué está pasando con el sector energético, quién está controlando el sector energético, por qué no se aprovecha ese potencial en Andalucía, porque tenemos que ser, de alguna manera, tenemos que ser muy coherentes en lo que tiene que ser el futuro de esta región, y hablo del futuro de esta región aplicado a la realidad local. Y es que tenemos que aprovechar esas potencialidades, tenemos que aprovechar el turismo, tenemos que aprovechar las energías renovables y no nos podemos quedar parados. Y cuando digo no nos podemos quedar parados, igual que evidentemente está claro que tenemos que seguir potenciando el sector del olivar, el sector agrícola, pero fundamentalmente el sector del olivar, y no nos podemos quedar parados viendo como otros países, y en este caso hablo de Marruecos, pues nos están adelantando. Son muchísimas miles de hectáreas las que se están implantando de energía renovable, en este caso de fotovoltaica, en Marruecos, y son muchísimas miles de hectáreas las que se están poniendo de olivar también en Marruecos, y no podemos estar parados y mirando efectivamente esta situación, que al final ellos no se van a limitar, van a utilizar nuestra red eléctrica para vender esa energía a Europa. Por eso decía que está perjudicando al Ayuntamiento de Espejo, porque mientras que en otros lugares están permitiendo, ahí no se está permitiendo, porque no hay rentabilidad, lógicamente, para las empresas para seguir acumulando parques tecnológicos de electricidad, no por otro sentido, lógicamente. Alcalde, tenemos para este fin de semana fiesta en Espejo, fiesta de la que nos gusta a todos, gastronómica, la 9ª fiesta de la Matanza. Efectivamente, antes hablaba de hacer atractivo, que al visitante efectivamente ofrecerle algo atractivo en nuestro municipio para que nos visiten, y teníamos el Factory, lo hemos dicho en Castro del Río, es importante, teniendo en cuenta todo lo bueno que se ha expuesto en ese Factory y esa feria agroalimentaria, y en ese sentido también pues lo que tratamos es que este tipo de eventos, ya en la 9ª edición de la Matanza Tradicional y la 8ª edición de la Fiesta de la Tapa, pues que ofrecerle algo para este fin de semana, algo que sea atractivo para todas estas personas que nos visiten. Ya son muchas las que nos han visitado en estas últimas ediciones, son muchas otras que no han tenido la oportunidad de hacerlo, y por eso pues poco a poco vamos intentando mejorar, todos los años se va intentando mejorar esta fiesta, que este año cambia de ubicación, se va a hacer en el pabellón deportivo, y yo creo que además un acierto el hecho de que este año se haga así, porque parece ser que la climatología para el fin de semana no va a ser, como diría yo, la que hemos tenido por ejemplo ayer, cuando tú comentabas que la gente había salido fuera, que se había sentado en la terraza de los bares, pero en ese sentido la verdad es que lo que ofrecemos es comodidad, y lo que ofrecemos, por ejemplo, es esa, como diría yo, ese clima acogedor que se puede dar dentro del pabellón, con muchas facilidades de aparcamiento, y donde realmente no hay ningún tipo de incomodidad para esas personas que nos visiten. Sanitariamente hablando está todo controlado, supongo, ¿no? Sí, no hay ningún problema, al contrario. Estamos viendo justamente imágenes que se grabaron hace ya algún tiempo, y me imagino que eso seguirá existiendo, ese ritual de despiece del cerdo, ¿no? Hay algo más porque como digo, siempre vamos de alguna manera buscando algo novedoso, algo que siga atrayendo a esas personas que nos visitan, y aparte del despiece del cerdo, pues va a haber incluso la oportunidad de talleres de elaboración de embutidos, vamos, para que nos pringuemos directamente las manos. El que quiera participar también en la elaboración de embutidos va a tener esa oportunidad, como digo, y siempre vamos a algo más. También tenemos algo muy novedoso, como es un bocadillo gigante, no sabemos al final cuántos metros tendrá el bocadillo, hecho también con embutido,
y aparte, como he dicho anteriormente, también de cuestiones importantes para las familias, como por ejemplo un parque infantil para tener a los niños, una especie de guardería infantil para tener a los niños durante el tiempo que estén las familias allí en nuestro municipio, y al mismo tiempo pues todo lo bueno que ha tenido La Matanza en estos últimos años, de actuaciones musicales, de la posibilidad de visitar el patrimonio de nuestra localidad, de la iglesia, del castillo ducal, de la muy cercana también de la cooperativa, del molino antiguo de la cooperativa Olivarera San Isidro. En definitiva, mantener todo eso bueno que hemos tenido, que nos ha hecho o que ha hecho que la matanza tradicional del cerdo ya tenga un renombre en nuestra provincia, incluso fuera de nuestra provincia, y al mismo tiempo buscar sobre todo, y teniendo en cuenta que eso es también lo que se busca por parte de las personas, comodidad, de tener esa comodidad, ese ambiente agradable, ese ambiente acogedor, que yo creo que podemos brindar y que vamos a brindar este fin de semana. Ya lo saben todos ustedes, una cita obligada será este fin de semana a Espejo. Me imagino, ¿qué horario tiene esto, alcalde? El horario a partir de la 1 es la apertura, la presentación oficial con la presencia de Julio Criado, de la Diputación Provincial, y de la delegada de Turismo, Comercio y Deporte, de Marisantos, Córdoba. Pues será a partir de las 2:30 más o menos la presentación, pero la apertura sobre la 1, desde ahí ya prácticamente ininterrumpidamente ya hasta la noche, y luego ya desde el domingo muy temprano, prácticamente sobre las 10 de la mañana, con un desayuno molinero, lo tendríamos ya prácticamente todo el domingo hasta bien entrada la tarde. También. ¿Habrá actuaciones musicales como en otras ocasiones? Habrá actuaciones musicales, fundamentalmente a través de las Soles, del grupo de las Soles y de la Divina Orquesta, que está formada también por personas, en este caso entre Espejo y Castro del Río, fundamentalmente, y donde este año yo me gustaría también destacar, teniendo en cuenta lo que tú has dicho, que hay poco dinero, pero tiene que haber muchísima imaginación. Me gustaría destacar más que nunca ese buen trabajo por parte de la Hermandad del Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura, sin la cual, sin esa colaboración estrecha que tiene que haber en este momento entre la administración pública o la administración local y las asociaciones, sean empresariales o sean asociaciones culturales o deportivas, sin esa colaboración la verdad es que va a ser muy complicado sería prácticamente imposible que se desarrollaran esas actividades. No ha habido posibilidad de conseguir una gran financiación en este momento, estamos todavía pendientes de la Diputación Provincial y trataremos de involucrar para el futuro también a la Junta de Andalucía, pero este año quizás todavía es más importante ese esfuerzo que se ha realizado tanto por parte del Ayuntamiento como por parte también de la Cofradía, en que podamos continuar con muchísimas ediciones y que no se pierda ninguna edición de esta actividad. Amarra bien, alcalde, la Junta de Andalucía, que ya sabe, los presupuestos vienen tiesos, un 4% de bajada, y lo peor, muchísima gente que depende de esos presupuestos se van a ver sin financiación. Hay que ponerse a temblar porque la cosa no viene pintando nada bien. Francisco Antonio Medina, ha sido un placer tenerte con nosotros una vez más. Te deseamos la mayor de las suertes y que ese ánimo de presidente siga subiendo, a ver si es capaz que al final, entre todos, con el esfuerzo de todos, podamos ir sacando a esta mancomunidad hacia adelante. Tú mismo lo has dicho, yo soy como se suele decir, un primus inter pares. Yo soy de alguna manera la cabeza visible o el primero entre iguales. Entre los iguales son todos los alcaldes de nuestra mancomunidad. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante para sacar todo este tipo de iniciativas. Habrá que ir poco a poco. Está claro que no son momentos de poner muchos proyectos en marcha, sino uno tras otro, para ir dándole contenido a la mancomunidad y sobre todo y fundamentalmente agradecerte como siempre porque consigues la entrevista, efectivamente, y cada vez que tenemos la oportunidad, o tengo la oportunidad de estar aquí en este estudio, consigues que sea un ambiente tan agradable, que sea prácticamente como una charla entre amigos, y agradecerte de nuevo esta oportunidad que nos da de poner sobre la mesa la actualidad tanto del propio municipio como de nuestra mancomunidad. Alcalde, la acritud ya lo ponen otros. Aquí intentamos poner el ambiente para que tengan que decir cosas, las diga sin que nadie tenga que sacárselas. Pues lo agradezco muchísimo porque, como digo, es muy agradable estar aquí contigo. Gracias, buenas tardes. Seguimos con todos ustedes, una pausa para la publicidad y ahora nos adentramos en otro ambiente totalmente distinto, aunque verán muy ligado con la anterior, verán ustedes por qué.